En primer lugar, quería señalaros que el .es, como ya se ha dicho a lo largo de la ponencia, es un nombre de dominio de primer nivel correspondiente al Código de País de España. Su régimen jurídico, a pesar de que en muchos otros países también está gestionado por entidades públicas como Red.es, que es una entidad pública empresarial, en España el .es está regulado por normas de rango legal que luego van descendiendo, como a continuación os indicaré. El régimen jurídico se inicia con la antigua ley de marcas, la ley 17/2001, en la que se encarga al Gobierno pues, que se establezca una regulación de los nombres de dominio inspirada en los principios de protección de la propiedad industrial. Y esto es lo que marca la regulación primera del .es en línea con la política de la que hablaba Borja. Aquí primaba un poco más la calidad frente a la cantidad. La regulación actual la encontramos en la Ley 34/2002, en la disposición adicional sexta, que es la que establece los criterios para la asignación del dominio .es. A partir de aquí, ¿cómo se asignan los nombres de dominio .es? Pues habrá que tener en cuenta el Plan Nacional de Nombres de Dominio, que está regulado por orden ministerial del 2005, y las normas que a su vez establezca la entidad pública empresarial Red.es y que se refieren fundamentalmente a la acreditación de los agentes registradores, que son los que venden, revenden el .es en nombre de Red, y de otro lado para la resolución de conflictos de carácter extrajudicial. Estas regulaciones que establece Red.es sí se basan, como indicaba Amadeu, pues en las recomendaciones y en las buenas prácticas de las organizaciones y entidades internacionales. Por eso se parece tanto nuestro sistema de resolución de conflictos pues al que establecido por el ICANN. En este sentido, primeramente voy a establecer simplemente, yo creo que es lo más importante, la regulación que había hasta el 2005, hasta esta orden ministerial por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio y la que se establece a partir del 2005, porque sí que marca esa diferencia de la que hablaba Borja entre calidad y cantidad. Así nos encontramos con que hasta el 2005 era una regulación sumamente proteccionista, que estaba basada en los principios de legitimación y en los principios de derivación. El de legitimación, que exigía, pues exigía de un lado que solo las personas y entidades que pidieran la asignación de un nombre de dominio .es pues estuvieran radicadas en España, para que así quedaran sometidas de un lado a la Ley 34/2002 y de otro a la jurisdicción española. Las normas de derivación, por su parte, hacían referencia a que para la asignación del nombre de dominio .es pues fuera necesario que se tratara, si de una entidad jurídica se tratara, de la denominación legalmente registrada, de denominaciones o indicaciones de origen, o si se trataba de una persona física, que coincidiera el nombre que se pretendía registrar pues con el nombre que figuraba en el DNI o en la tarjeta de residencia si no era un nacional de nuestro país. ¿Qué ocasionaba esta regulación tan rigurosa? Pues como se ha señalado, que pues hasta el año 2005 había registrados 50.000 nombres de dominio. Se intentó con carácter previo al Plan Nacional de Nombres de Dominio actual una flexibilización, distinguiendo dos niveles de nombres de dominio dentro del .es. Así se establecía unos nombres genéricos que eran el .com y el .com como nombre de segundo nivel, y el .org para los que no se exigía una verificación previa de los requisitos que acabamos de señalar, y de otro lado unos nombres reservados que eran edu para entidades educativas, .org para entidades sin ánimo de lucro y .gov para las administraciones y entidades del sector público en los que se seguía exigiendo esa previa verificación. Esto sí flexibilizó ciertamente el régimen jurídico, pero los nombres de dominio registrados bajo este régimen intermedio pues son significativamente poco numerosos, representan creo un 10% del total. Llegamos así al 2005, en lo que se intenta incrementar estos nombres de dominio hasta llegar actualmente al 1,5 millones que tenemos registrados, y en los que se distinguen dos tipos de asignaciones se van a realizar. Una en la que no se requiere verificación previa, que son para todos los que no se correspondan con el edu y el .gov.
que son nombres de dominio de segundo nivel, en los que tendrá que acreditarse precisamente que se trata de una entidad educativa o que se trata de una entidad o administración perteneciente al sector público. En el resto de nombres de dominio de segundo nivel, pues la verificación será prácticamente automática, se comprobará simplemente que se cumplen las normas de sintaxis, los caracteres establecidos y las puntuaciones que regulan las instrucciones para su asignación, y que no pertenece a alguno de los nombres reservados o prohibidos que forman parte de las listas negras de las que también hablaba Borja. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, como ya digo, llegar al 1,5 millones de nombres de dominio, frente que estamos ya en unas cifras similares a los de países de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, hay 2 millones de nombres de dominio registrados con el código de país correspondiente a Alemania, o en Países Bajos, que hay menos 1 millón con el nombre de código de país correspondiente a los Países Bajos. Finalmente, voy a hacer referencia a los retos que presentan el punto .es, que sí que rebate, este es el mensaje institucional que entra en discusión directa con Borja, que el punto .es, desde red.es, lo que sí queremos incrementar es el número de nombres de dominio registrados, que entre otras cosas sí representa un ingreso de carácter público para la entidad. En segundo lugar, lo que hay que implementar también es la visibilidad por parte de las entidades, sobre todo pertenecientes al sector público, institucional y administrativo español, y de otro, y en esto sí lleva razón las críticas que se han señalado entre calidad versus seguridad, que es que hay que implementar de manera más adecuada un buen sistema de resolución de conflictos, y también implementar los sistemas que permitan evitar el phishing dentro de la administración. Y con esto, yo, si queréis, doy por terminada mi intervención. Gracias, Paula.